Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta mañana. Estamos viendo el Evangelio de Juan, un evangelio totalmente diferente a los otros tres. Por eso decíamos que los otros tres son sinópticos, porque son muy parecidos, son enfocados desde un punto de vista muy parecido, pero Juan es diferente. Si han notado, Juan está resaltando mucho a la persona de Jesucristo. O sea, él no se dedica mucho a relatar los milagros que el Señor hizo, sino que él se concreta más a describir y a profundizar con respecto a quién es Jesucristo. Y desde el principio él anuncia y empieza diciendo unas palabras interesantes que ya las vimos en los primeros versículos de este capítulo número 1. Y nos tocaba para hoy ya el versículo número 7. Y dice Juan 1:7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Evangelista acá está hablando de Juan el Bautista. Y está relatando la razón por la cual Juan el Bautista vino. Porque dice, este vino y aclara que él vino por testimonio. Ya vamos a ver qué es un testigo y a qué testimonio se refiere. Y dice, para que diese testimonio de la luz. Esta frase es importante porque no se está refiriendo a la luz natural que nosotros conocemos, sino que tiene un significado mucho más profundo. Él se está refiriendo a Jesucristo. Pero dice que Juan el Bautista vino para dar testimonio de Jesucristo, de la luz, con el objetivo de que todos creyesen por él, que creyeran por el testimonio que Juan estaba dando de esta luz. Parece como si el evangelista quisiera decir que el Bautista nunca se atribuyó lo que algunos herejes le atribuyen hoy en día a Juan el Bautista. Aún desde los tiempos de Juan el Bautista, muchos le atribuían a él situaciones que no eran la verdad, que no era correcto. O sea, el testimonio de Juan el Bautista fue muy enfático, muy claro. Sin embargo, la gente no entendió su lenguaje y le atribuyó a Juan el Bautista aspectos que eran de Jesús. Si vemos en esta tabla comparativa aspectos de Cristo y aspectos de Juan el Bautista, con relación a Cristo dice que él era desde la eternidad, o sea, no tiene principio. Sin embargo, Juan el Bautista vino en un momento dado de la historia de este mundo. Hablando de Cristo dice que él es el verbo. Hablando de Juan el Bautista dice que es simplemente un hombre. Hablando de Cristo dice que es Dios mismo.
Pero hablando de Juan, dice que viene comisionado por Dios. Hablando de Cristo, dice que es la luz verdadera. Pero hablando de Juan, dice que él vino a testificar acerca de la luz verdadera. Hablando de Cristo, dice que es el objeto de toda confianza. Pero hablando de Juan, dice que es el agente por cuyo testimonio los hombres llegan a confiar en la luz verdadera que es Jesucristo. Es probable que las palabras testimonio y testificar se empleen aquí en su sentido primario, es decir, dar testimonio, dar un testimonio competente sobre algo que uno mismo ha visto, oído o experimentado. Y esta realmente era la experiencia de Juan el Bautista. Él había visto a Cristo, oyó sus palabras y experimentó el poder de Cristo. Y de esto es de lo que él va a dar testimonio, de lo que él vio, oyó y experimentó. El propósito del testimonio de Juan el Bautista era que por medio de él todos creyesen, que creyesen en él, en Jesucristo, no en Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista tenía muchos discípulos y cuando Cristo llegó a las orillas del río Jordán, donde estaba Juan bautizando, Juan lo señaló delante de todos sus discípulos y les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos se han de haber quedado asombrados y voltearon sus miradas hacia donde venía Cristo y lo vieron y quedaron impactados. Y luego que Juan lo bautizó y el Señor salió de las aguas, inmediatamente muchos de los discípulos de Juan se fueron detrás de Jesús. Pero para Juan eso no le afectó en absoluto, porque precisamente era lo que él estaba testificando y lo que estaba declarando, para que todos los que creyeran en él le siguieran y que lo abrazaran, que siguieran a Cristo. Juan solamente era un precursor del Señor. Era alguien que estaba anunciando la llegada gloriosa del Hijo de Dios en aquel tiempo. Dice, el propósito del testimonio del Bautista era que por medio de él todos creyesen y abrazaran a Cristo por medio de una fe viva. Versículo 8 dice que no era él, o sea, Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yo pensaba en esto un momento y decía, ¿acaso Juan el Bautista no fue luz para el mundo? ¿Acaso la iglesia no es luz para el mundo? Entonces, ¿qué quiere decir Juan el Evangelista cuando dice que Juan el Bautista no era la luz? Porque Juan el Bautista era una luz, no la luz. La luz verdadera era Cristo. Todos nosotros somos una luz en el Evangelio. Y damos testimonio de la luz, no de una luz. Damos testimonio de la luz, la única luz que existe. La luz viene de la palabra de Dios, definitivamente. Sin la palabra de Dios no hay luz, hay oscuridad, hay ceguera espiritual. No se puede entender los aspectos de Dios y de este mundo. Cuando los hombres vienen a la palabra de Dios, entonces están expuestos a la luz, expuestos a la palabra de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, entonces uno puede preguntarse, ¿cuál luz? La luz de la palabra de Dios. Y es que a eso hemos sido llamados a andar en esa luz de la palabra de Dios. Y todos sabemos que con la luz se disipan las tinieblas. La luz alumbra el camino. La luz da vida. La luz tiene una serie de beneficios que a veces nosotros no los consideramos. Dice, esta luz
alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es simplemente, si lo comparamos con el sol que brilla sobre todas las personas, todas las gentes que salen a recibir la luz del sol, se van a ver beneficiados de la luz del sol. Pero hay personas a quienes, figurativamente hablando, están metidos en sus cuevas, a los cuales la luz del sol no llega. O algunos que están recluidos en algunos centros de salud, donde no pueden recibir los beneficios de la luz. Ellos están perdiendo de una gran bendición, porque Dios ha puesto la luz del sol para beneficiar a los hombres. Pero aquí Juan, el evangelista, no está hablando de la luz natural, sino que está hablando de la luz que es Cristo, de la luz que es la palabra de Dios. Hablar de la luz en la Biblia es sinónimo de Jesucristo, porque Él es la única fuente de luz y solo en Cristo, en nuestras vidas, podemos ser luz. Las personas que no tienen a Cristo en sus vidas no pueden irradiar la luz y la vida de Cristo, porque ellos están en oscuridad, ellos están metidos en sus cuevas donde no reciben la luz del evangelio. Por eso en Mateo 5:14 el Señor dijo en su discurso: vosotros sois la luz del mundo, refiriéndose a los creyentes. Y hace una comparación y dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué no se puede esconder? Porque está siendo alumbrada por la luz. Entonces no se puede esconder, está en un monte, está en la cima de un monte y todo mundo la tiene que ver porque la luz del sol, en este caso, la alumbra. Y así somos nosotros, como esas montañas que debemos de reflejar la luz del evangelio, la luz de la palabra de Dios. Debemos de reflejar a Cristo mismo. El versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Eso fue lo que estaba haciendo Juan el Bautista en ese momento. Estaba sirviendo de luz, estaba dando testimonio de la verdadera luz que era Cristo, que es Cristo. El 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo vamos a nosotros alumbrar a los hombres? Por el evangelio, por la palabra. Las gentes tienen que conocer de la palabra de Dios. ¿Y cómo van a conocer si nosotros no reflejamos esa luz del evangelio? Dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Obviamente que las personas, al ser iluminadas por la luz de Cristo y al ver las buenas obras de los creyentes, entonces lo que va a suceder es que las personas van a glorificar a Dios. Y eso será finalmente algo beneficioso para la humanidad, para todas las personas. Jesús les quiso dar a entender a sus discípulos que no podían callar la verdad del evangelio. Y eso nos dice a nosotros también el día de hoy. No podemos callar la verdad del evangelio, hermanos, porque somos luz para el mundo. El sol no se puede ocultar todos los días. El sol se ocultará en algunos momentos del día cuando se presenta la lluvia, cuando hay nubes grises, el sol se opaca, pero normalmente el sol está alumbrando al mundo completo. Así deben de ser los discípulos de Cristo. No debemos de callar la verdad del evangelio, para que al mundo que tenían que hacer la diferencia por medio de su testimonio de vida a una generación maligna y perversa, lo dice Filipenses 2:15. Esa verdad del evangelio tenía que hacer la diferencia por medio del testimonio de vida a una generación maligna y perversa. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y por eso Pablo recomienda aquí en Efesios 5:8 que andemos como hijos de luz, hijos de luz. Nosotros, como servidores de Cristo,
tenemos que mostrar la luz que hay en nuestras vidas a través de nuestra conducta. No debemos demostrar tinieblas, sino que tenemos que mostrar la luz, la verdad, la palabra de Dios, reflejar el rostro de Cristo en nuestras vidas. Pero también debemos denunciar el pecado y las obras de las tinieblas, según dice Pablo en Efesios 5:11. De la misma forma que el profeta Juan el Bautista, denunciaba el pecado en su momento, el cual era luz que resplandecía en medio de su generación. El Señor, refiriéndose en un momento dado a Juan el Bautista, dijo estas palabras: él era antorcha que ardía y alumbraba. Hablando de Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Desafortunadamente, mucha de la gente que oyó a Juan el Bautista no consideró que lo que Juan estaba predicando era del que venía detrás de él, que traía salvación eterna para el mundo. Pero Juan alumbró. Él fue como una antorcha, ardió en su tiempo. La función principal de la luz es alumbrar todo lugar que está en tinieblas. Esa es la función de la luz, de la antorcha, de alumbrar todo aquello que está en tinieblas, que está en oscuridad, que está en ignorancia. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, Juan pasa de describir al profeta Juan el Bautista para referirse ahora a Cristo, y lo denomina aquí como la luz verdadera. Una luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aquí se denomina a Cristo la luz verdadera por la razón expuesta en Juan 1:5. El vocablo traducido por verdadera significa una luz real, una luz ideal, una luz genuina. El verbo, o sea, Cristo, el logos, es aquella luz perfecta ante cuya brillantez todas las demás luces parecen casi oscuras. Esta luz ilumina a todo hombre. ¿Para qué tiene que iluminar Cristo nuestra vida? Tiene que iluminarnos para que nosotros no tropecemos en medio de las tinieblas, para que no caigamos en el error, para que no nos desviemos de nuestro llamado al cual ha sido hecho por Cristo para nuestras vidas, para que le sirvamos a Él, para que proclamemos este evangelio de gracia, porque hermanos, se aproxima días de oscuridad terribles, días de oscuridad total en el mundo, donde no habrá luz, como hoy en día tenemos esta luz. Entonces nosotros tenemos que acelerar el paso para poder iluminar aquellos lugares que todavía permanecen en oscuridad. Cristo ilumina a todo hombre que oye el evangelio. Es decir, que Cristo imparte un cierto grado de comprensión en los asuntos espirituales. Esa es una de las funciones de la luz del evangelio, que ilumine nuestra mente para que podamos comprender todos los aspectos espirituales, que no resulta necesariamente en la salvación a todos aquellos a cuyos oídos y mentes llega el mensaje de salvación. O sea, para todos aquellos que se meten en sus cuevas, que se ocultan de la luz, para ellos no va a llegar la salvación porque no quieren que la luz ilumine sus vidas. La mayoría, no obstante, no responde favorablemente a la luz del evangelio. ¿Por qué razón es que la gente rehúye al evangelio? ¿Por qué la gente no quiere venir a la luz de la palabra de Dios? ¿Por qué la gente se conforma con una religión y vive unas vidas infructuosas, unas vidas que no dan fruto, porque están en una oscuridad donde ellos no pueden apreciar las verdades espirituales?
Muchos de los que tienen la luz prefieren las tinieblas. Algunos, sin embargo, debido completamente a la gracia soberana y salvadora de Dios, reciben o recibimos la palabra con la debida actitud de mente y corazón y obtenemos la vida eterna. Vamos a ver un poquito más adelante acerca de las riquezas de la gracia del Señor que nos son concedidas, nos son otorgadas por vivir en la luz del Evangelio de Cristo, por haber abierto nuestros sentidos y nuestro corazón al mensaje de Cristo. Este cuarto evangelio enseña una expiación limitada. ¿Qué quiere decir qué quiere decir expiación limitada? Quiere decir que los beneficios de la expiación no son para todo el mundo. Está limitada la expiación. Aunque la gente y algunos grupos religiosos quieren hacer entender que todo el mundo está comprendido dentro de la expiación que Cristo realizó en la cruz del Calvario, eso no es lo que dice la Biblia. No todos son salvos, pero todos los que lo son, permanecemos en ese estado de la expiación limitada. Y es lo que dice Juan en el capítulo 10, versículo 28. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire lo que está diciendo el Señor en este pasaje tan interesante. Y uno de los beneficios de permanecer en la luz del Evangelio. El Señor nos ha dado ya vida eterna. Ya el inicio de nuestra vida eterna comenzó desde el momento en que creímos en Jesucristo, y eso va a permanecer por la eternidad. Jamás vamos a perecer, ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Cristo. La venida de Jesucristo fue el cumplimiento y la encarnación de esa luz que Dios había puesto dentro del corazón del hombre. Soberanamente, Dios pone suficiente luz en el hombre, de tal manera que el hombre es responsable del conocimiento que Dios le da mediante la revelación general en la creación y en la conciencia, que lo lleva a la luz de Cristo. O sea, que produce condenación a aquellos que rechazan esta luz también. La gente no se está percatando que al rechazar la luz, lo único que van a obtener es una condenación eterna. Aquí estamos hablando que este cuarto evangelio enseña una expiación limitada. Vamos a ver cuál es el concepto de expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero, que fue lo que Cristo hizo en la cruz. Y es lo que estamos diciendo aquí, que el evangelio enseña esa expiación limitada, o sea, que elimina la culpa del pecado a través de un tercero, siendo el tercero, en este caso, Jesucristo. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal u otra persona. Para nuestro caso, nos estamos refiriendo a Cristo, que en el caso del cristianismo y algunos cultos antiguos que practicaban el sacrificio animal, apuntando al sacrificio de Cristo. Esa es la expiación, la eliminación de la culpa o eliminación del pecado a través del sacrificio de Cristo. Entonces decimos que esta expiación está limitada. Esto no es para todo el mundo. Dice el versículo 10, que esa luz verdadera estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo es posible que una vasta creación, un infinito universo que no podemos alcanzar a verlo todo, que fue hecho por Cristo, cómo es posible que podamos ver la obra de Cristo, pero que no reconozcamos, que no conozcamos al autor, al creador de este universo? No puede ser.
Suena casi irrazonable que el hombre no pueda reconocer al autor, al creador de este mundo. Esta era la tragedia del mundo y todavía lo es. El creador bajó a esta tierra y se hizo carne. Sin embargo, el mundo no le reconoce y lo que hace es rechazar a Cristo. ¿De dónde sale la idea de que el hombre debe de conformarse con una religión o con una filosofía humana y no poder comprender la realidad de un Dios todopoderoso? Es que suena incomprensible. Y el mundo no le reconoció. La cláusula "y el mundo llegó a existir por él" se añade para mostrar que el mundo debía haber reconocido a Cristo, la luz. Pero en su lugar se menciona una realidad patética: el mundo no le reconoció. Como se desprende de Mateo 7:23, que es lo que va a ocurrir en aquel día, dice, hablando el Señor: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si nosotros podemos ver la luz del sol, ¿cómo es que no podemos ver la luz de Cristo? Si la luz de Cristo es millones de veces más fuerte que la luz del sol. Pero es que hay tinieblas tan profundas, tan densas en las vidas de las personas, que aunque haya luz, no la pueden ver. Yo la equiparo como las personas que son ciegas. Una persona ciega puede estar a mediodía y el sol alumbrando en su mayor fuerza y poner al ciego a ver el sol y no lo ve porque está ciego. Está ciego físicamente. Pues así está el mundo, solo que espiritualmente. Lo podemos poner a mediodía a ver la luz de Cristo, que es millones de veces más fuerte que el sol, y no pueden ver la luz, porque la ceguera es tan profunda que realmente se les hace imposible ver la luz de Cristo. El verbo conocer implica no solo llegar a conocer, a percibir, a comprender, sino también a reconocer como propio a Cristo. Isaías 1, versículo 2 y 3, oiga lo que dijo el Señor al pueblo de Israel. Oí, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Y qué es lo que dice Jehová? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Eso es lo que ha pasado en el universo, en el mundo entero. Dios crió a todos los seres humanos y los engrandeció. Pero el ser humano lo que hizo después de que Dios los crió y los engrandeció, se rebelaron contra Dios. Y mire el ejemplo que pone ahí Isaías. Dice, el buey, usa un buey aquí, un animal que nosotros sabemos que no es un animal inteligente. Pero el buey conoce a su dueño. Pero los hijos de Dios, los que Dios crió, no conocen a su creador. Sin embargo, el buey sí conoce a su dueño. Y el otro caso es el asno. El asno conoce el pesebre de su señor, pero la creación de Dios no conoce a su Dios. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo es posible si el Señor les declaró, les dio la palabra, les dio el Pentateuco, les habló por medio de los profetas, les dio revelaciones? ¿Cómo es que el pueblo de Israel no tiene conocimiento? ¿Cómo es que el mundo el día de hoy no tiene conocimiento de Dios? Si el asno y el buey, que son animales sin inteligencia, conocen a su dueño y conocen el pesebre de su señor. ¿Cómo es posible? Quiere decir que están en mejores condiciones los bueyes y los asnos que muchas personas. Versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. El Señor se encarnó, tomó forma humana, vino al pueblo de Israel y ellos lo que hicieron fue no recibirle. El mundo al que Cristo, la luz, vino es representado por Israel, que era como un círculo pequeño de entre otro más amplio, como si Juan dijera, estaba en el mundo y el mundo llegó a existir por él, mas a pesar de ello, el mundo no le reconoció. Vino específicamente a su propio hogar y sin embargo, su propio pueblo no le dio la bienvenida. A mí lo que me preocupa, hermano, no es lo que ha hecho Israel. A mí lo que me preocupa es qué está haciendo la iglesia el día de hoy. Una iglesia a quien se le ha dado la revelación no solo del Antiguo, sino que del Nuevo Testamento. Y muchos de estos que están dentro de las iglesias, no digo que todos, pero algunos no están reconociendo al Cristo, al Salvador del mundo, a la luz de este mundo. Han sido visitados por el Hijo de Dios, sin embargo, no le dan la bienvenida. Están aferrados, están afanados a las cosas de este mundo. No les importa la vida espiritual. No tienen conciencia de lo que viene. Yo quisiera por algún momento, en mi pensamiento, de que pudiera resucitar alguno de aquellos que murieron ahogados en el diluvio y que nos contaran su experiencia, su angustia, su terror al ver que la muerte se aproximaba y que habían tenido la oportunidad porque se les había predicado por más de 120 años y que no quisieron oír la voz de Dios y que fallecieron anegados por el agua. ¿Qué nos contaría una de esas personas? Quizás eso podría conmover las entrañas de estos creyentes que están viviendo aferrados a este mundo y no están pensando en la vida eterna. Israel era en un sentido muy especial. Era posesión de Dios, según dice Éxodo 19:5 y Deuteronomio 7:6. Durante toda la antigua dispensación y también al principio de la nueva, Cristo vino a su propio hogar, pero su pueblo no le recibió. No le reconoció. Miren lo que dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, estas son palabras impactantes, impresionantes, que yo creo que hasta los niños la pueden entender. ¿Cómo es que el pueblo de Dios no puede discernir estas palabras de Dios? No puede entender el mensaje. A lo suyo vino. Significa que vino principalmente a la nación de Israel, a su propio pueblo. Pero hoy día creemos que vino a su propio mundo, ya no solo al pueblo de Israel, sino que a su propio mundo. Porque Juan acaba de hablar en cuanto al hecho de que él, o sea, Cristo, él hizo el mundo. Ahora ya no vino solamente a Israel, ahora vino al mundo y el mundo no le recibe. Vino a su propio mundo y su mundo no le recibió. Se trata de un rechazo universal hacia él. Vea lo que dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es que, hermano, el pueblo de Israel no va a poder alegar ignorancia y que no sabía que era el pueblo santo escogido por Dios mismo para él. Si hay textos anunciando exactamente lo que Dios estaba pensando acerca de su pueblo Israel. Hasta aquí el evangelista ha tratado
acerca de la divinidad del Verbo en la eternidad. En esta parte comienza a ocuparse de su encarnación y de las diferentes respuestas que recibió de parte de los hombres. Primero, Juan el Bautista dio testimonio de él. El mundo no le conoció. Los suyos no le recibieron y a los que le recibieron les dio la facultad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Como Mesías de Israel, los judíos eran los primeros a los que se dirigió el Señor. Teóricamente ellos le estaban esperando y era de suponer que le recibieran con gozo y alegría. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no le recibieron? ¿Por qué razón no quisieron recibir a Cristo? El Señor explicó cuáles fueron los pensamientos de la nación de Israel por medio de la parábola de los labradores malvados, que la encontramos en Marcos 12, del 1 al 12. Ellos dijeron, el mundo dijo, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Tremendo error. Creyeron, refiriéndonos al mundo, que el mundo se va a apropiar, que toda la gente de este universo se va a apropiar de este mundo. Este mundo va a ser destruido, esta tierra va a ser quemada, va a ser destruida. Nadie, por muy rico que sea, por que tenga muchos recursos económicos, no podrá apropiarse de esta tierra, porque finalmente el Señor la va a quemar, va a desaparecer. La gente va a tener una tragedia terrible en aquel día. Cuando ellos piensen que han conseguido su objetivo, la respuesta va a ser impactante para ellos. Pero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, ser hijo de Dios, es el privilegio más grande que pueda tener un ser humano. ¿A quién no le gustaría ser hijo de Bill Gates y ser heredero de Bill Gates? ¿Verdad que le encantaría ser hijo de Bill Gates? ¿O de alguno de esos ricachones le gustaría a usted ser hijo de ellos? Y lo podrían conseguir de alguna forma, pero ser hijo de Dios no es como ser hijo de Bill Gates. Nadie, ni con sus millones o trillones de dinero que tenga, puede adquirir el título de hijo de Dios. Pero es tan simple, tan sencillo ser hijo de Dios, que solamente se requiere recibir a Jesucristo, creer en su nombre, y eso nos da la potestad o la facultad de ser hechos hijos de Dios. Podemos apreciar las distintas respuestas de los hombres a la venida del Hijo de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista se esforzó en dar testimonio de la luz, pero el mundo no le conoció. Y tampoco su pueblo escogido no quiso saber nada de él. No obstante, siempre ha habido un resto de hombres o un remanente de hombres fieles que han deseado la comunión íntima con Dios y el cumplimiento de sus promesas. Estas personas son descritas como los que le recibieron, los que creen en su nombre. El evangelista Juan nos ayuda a entender el significado de creer en Cristo por medio de otra expresión, de recibirle. Al recibirle estamos diciendo que estamos creyendo, le estamos aceptando como el Hijo de Dios. Ellos se consideraban hijos de Abraham, hablando de Israel, y cuando Dios se presentaba como Padre en el Antiguo Testamento, nunca lo era de una persona individual, sino que era del pueblo o de la nación de Israel, no en forma individual. Esta es una bendición que se deriva de la venida del Hijo de Dios a este mundo. Esto es en el Nuevo Testamento para nosotros. El mismo apóstol Juan nos invita a reflexionar sobre el amor que Dios ha tenido para con el hombre al concedernos esta posición. Y está en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos,
¿Acaso no es ese un mayor amor de Dios para con nosotros? El amor del Padre, que seamos, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Solo hay una manera de ser hijo de Dios, y es la de ser engendrado de Dios. Solo de esa manera podemos ser hijos de Dios. A todos los que lo aceptaron, es decir, a todos los que recibieron, reconocieron y dieron la bienvenida a la luz, a todos los que siguen unidos a Él por medio de una fe viva en su nombre, a estos les dio el derecho, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Hermano, usted y yo somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, el creador de todo el universo. Él es nuestro Padre. Somos gente especial. Somos alguien, hermanos, con privilegios que el mundo no tiene. Cuando alguien acepta a Cristo por la gracia soberana de Dios, en ese mismo instante es engendrado por el Espíritu Santo. Y a causa del hecho de ser nacido de Dios, el hombre es transformado a semejanza de Dios. Y así lo que dice 1 Juan 3, 2 y 3. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si ya somos hijos de Dios, ¿qué es lo que nos espera, hermanos, para que se manifieste lo que hemos de ser? O sea, hay todavía mayores cosas para nosotros que no están descritas en la Biblia, pero que van a ser nuestra experiencia en aquel día cuando seamos arrebatados de este mundo. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios no vienen por engendramiento humano, sino que vienen por engendramiento de Dios mismo a través de su espíritu. No sirve de nada la ascendencia física, como por ejemplo a los judíos que decían ser hijos de Abraham, o a un joven ser hijo de creyentes. No hay ninguna ventaja por ser hijo de un rey, por ser hijo de un emperador, por ser hijo de un príncipe, por ser hijo de un sabio, ser hijo de un millonario. No hay ninguna ventaja. Ninguna cosa que el hombre tenga puede ayudarle a conseguir el privilegio de ser hijo de Dios. Todos estos hijos de emperadores, de reyes, de príncipes, sabios, millonarios, se quedarán asombrados aquel día cuando vean que la gente que ellos despreciaron tendremos el más alto honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por ninguna ceremonia que otros hagan por nosotros puede conseguirlo tampoco. Por el bautismo no se hacen hijos de Dios, se hacen por engendramiento de Dios mismo, no por el bautismo, no por rituales religiosos. Tampoco lo podremos alcanzar por nosotros mismos, ni aún teniendo una gran fuerza de voluntad. Y aunque nos esforcemos de manera sobrehumana por cambiar radicalmente, no importa. El hombre puede asistir a las distintas organizaciones para ser mejorados, para que dejen los vicios, para que salgan de ciertas situaciones incómodas, pero no van a lograr bajo ningún punto de vista llegar a ser hijos de Dios. Solo hay una manera de ser hijo de Dios, es la de ser engendrado de Dios. El Señor aprovechó una entrevista con Nicodemo, un maestro de Israel, para enseñar que solo Dios puede producir este tipo de nacimiento. En Juan 3, del 6 al 7 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El lado divino de la salvación no depende de la voluntad de un hombre que produzca la salvación, sino de la voluntad de Dios. Y Pablo le dice a Tito en su carta, capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso nos salvó, por la obra que Cristo hizo en la cruz, por su muerte, por su resurrección, por su gracia, por su misericordia,
por su bondad, porque Él así lo dispuso. El lado divino de la salvación no depende de la voluntad de un hombre para que se produzca la salvación, sino depende de la voluntad de Dios. El creyente no se jacta de sus antepasados físicos, de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mis bisabuelos. No es esa la actitud, o de su raza, o de su nacionalidad, tampoco sirve, como lo hacían los judíos con frecuencia, sino que reconocen que son producto, que somos producto de la gracia soberana de Dios. Juan enseña que los verdaderos hijos de Dios no deben su origen a la sangre, o sea, a la ascendencia física, por ejemplo, de Abraham. Tampoco depende de la voluntad de la carne, o sea, del deseo carnal, del impulso sexual del hombre o la mujer, ni tampoco a la voluntad de varón, el instinto procreativo del hombre, sino solo a Dios. Eso es lo que enseña Juan con respecto a llegar a ser hijo de Dios, a tener ese título que mucha gente anhelará y deseará en aquel día. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ya vamos a explicar este pasaje que a mí me gustó muchísimo. El profeta Isaías dice en el capítulo 9 de su profecía, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mire, 700 años antes de que Cristo viniera, ya el profeta Isaías anunciaba que un niño iba a nacer, un hijo nos iba a ser dado, que era Jesucristo mismo. Aquel verbo fue hecho carne, mientras que Cristo como Dios fue eterno y nunca creado, Él adoptó la naturaleza humana. Esta realidad es sin duda alguna la más profunda e inescrutable en toda la historia, porque indica que el infinito se volvió finito. El eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible. Sin embargo, en la encarnación, el verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana. En el Antiguo Testamento se declara que en el tabernáculo del testimonio, Jehová habitaba y hablaba con Moisés cara a cara en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Dios optó por habitar entre su pueblo de una forma mucho más personal al convertirse en un ser humano. En el Antiguo Testamento, al quedar terminado el tabernáculo, la presencia, o sea, la Shekinah de Dios llenó el mismo. Al encarnarse el verbo en el Nuevo Testamento, la presencia gloriosa de la deidad quedó incorporada en él. Aunque su deidad pudo haber sido velada en carne humana, quedaron vislumbres de su majestad divina en los evangelios. La segunda persona de la Trinidad asume la naturaleza humana sin dejar la naturaleza divina. Mire, este punto ha dado tanto conflicto, tanta discusión, tantos diálogos y tanta situación, que vamos a ver algunos de ellos y vamos a tratar de aclarar, porque todavía hasta el día de hoy algunos grupos asumen esta postura de que Cristo era humano, pero no era divino. Otros dicen que era divino, pero que no era humano. Sin embargo, la escritura nos dice que él fue tanto humano como divino. Y es lo que la gente les cuesta entender. Los discípulos tuvieron los fulgores de su gloria en el monte de la transfiguración. Ellos contemplaron la gloria de Cristo, no solo visiblemente, sino también espiritualmente. Jesús como Dios manifestó la misma gloria esencial del Padre. Jesús como Yahvé del Antiguo Testamento, o sea, el yo soy, desplegó los mismos atributos divinos al establecer su tabernáculo entre los hombres. Y Pablo nos dice en Colosenses 2:9,
porque en él, o sea, en Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, es Dios. Fue Dios en aquel momento que él tomó cuerpo. Y es lo que dice Pablo aquí. En él habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. Juan insiste en todo momento, contradiciendo a los herejes, que la naturaleza divina y humana de Cristo se unieron completamente sin llegar a fundirse. Por todo este evangelio se enseña que la naturaleza humana de Jesús es verdadera. La naturaleza humana de Jesús es verdadera. Y ahí están esas citas bíblicas. La relación de las dos naturalezas entre sí siempre será un misterio muy por encima de nuestra comprensión, las dos naturalezas. Y aquí vamos a ir entonces a un punto importante y vamos a ver el concilio de Calcedonia. La semana anterior vimos el concilio de Nicea. Este es otro concilio, el de Calcedonia. ¿Qué pasó en el concilio de Calcedonia? ¿Qué se discutió? ¿A qué verdad llegaron? El concilio de Calcedonia es el cuarto de los primeros 7 concilios ecuménicos de la cristiandad. Y sus definiciones dogmáticas fueron reconocidas como infalibles por la Iglesia Católica, pero también por la Iglesia Ortodoxa. El concilio de Calcedonia rechazó la doctrina del monofisismo. Ya les voy a explicar qué es monofisismo, pero póngale atención a esta palabra. En este concilio se rechazó la doctrina del monofisismo defendida por Eutiquio y se estableció el credo de Calcedonia. Ya vamos a ver también qué es el credo de Calcedonia, que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo. Ese credo de Calcedonia describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Este fue un concilio ecuménico que tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451 en Calcedonia, ciudad de Bitinia, en Asia Menor. Fue aceptado por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, y asómbrese, la Iglesia Reformada Cristiana y la Iglesia Anglicana. Y fue convocado por un emperador romano de Oriente llamado Marciano. Entonces veamos qué es monofisismo. El eutiquianismo o monofisismo es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Ese es el monofisismo. Fue lo que se trató en ese concilio de Calcedonia. ¿Y a qué acuerdo llegó el concilio de Calcedonia? Dice el concilio de Calcedonia, el credo de Calcedonia dice, nosotros, o sea, todas estas iglesias que acabamos de mencionar, nosotros pues siguiendo a los santos padres, todos de común acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al solo y único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, a ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables. Todo esto está hablando de las naturalezas tanto divina como humana, sin que tal unión elimine en modo alguno la distinción entre las naturalezas. Antes bien, preservando la propiedad de cada naturaleza y concurriendo en una persona y una subsistencia, no partida o dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado acerca de él, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres nos ha transmitido. Mire, importantísima la conclusión a que llegaron todas estas iglesias en este credo de Calcedonia que se llevó a cabo ahí en Calcedonia, que aquí en este concilio de Calcedonia, que se llevó a cabo, dice, en el año 451 de nuestra era. O sea,
pues esto fue en el siglo IV, hace muchos siglos, pero mire desde cuándo ya se tomaron estas decisiones y qué importantes conclusiones a las que arribaron en este concilio de Calcedonia. Bueno, versículo 15. Juan dio testimonio de él, de Cristo. Está diciendo Juan el evangelista que Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Expliquémoslo. El testimonio de Juan el Bautista corrobora la declaración del apóstol Juan en cuanto a la eternidad del Verbo encarnado. En el sendero de la vida, no solo en su nacimiento, sino también en su ministerio público, Jesús había venido detrás de Juan. Sin embargo, el que había venido detrás se había colocado delante. Los derechos de antigüedad pertenecían no a Juan, sino a Jesús. Marcos 1:7. Su categoría en poder y gloria está muy por encima de la del Bautista. Este dio la razón de ello en las palabras: es antes de mí. Como verbo de Dios existía desde la eternidad. Y eso lo vemos en Juan 1:1 y Juan 1:6. El evangelista está de acuerdo con el Bautista, con Juan el Bautista. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ya no me va a dar tiempo a explicar el versículo 16, lo vamos a dejar para el próximo domingo, porque ya se me venció el tiempo. Entonces voy a dejar oportunidad para que si hay preguntas, hay comentarios o hay aportes, que por favor encienda su micrófono y lo use. Les dejo el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.